Bueno, entonces hoy vamos a estar hablando sobre el ministerio de Jesús. Para las personas, tal vez que hay personitas que se han conectado por primera vez, estamos estudiando el libro del Evangelio de San Mateo, ¿ya? Mateo sabemos que fue un discípulo de Jesús, eh, era un hombre judío y realmente de los cuatro evangelios, este es el libro que prácticamente para los judíos que no creen en Jesucristo, va muy relacionado con las profecías del Antiguo Testamento, donde trata de evidenciar Mateo que realmente Jesucristo es el Mesías que están esperando los judíos. Bueno, entonces estamos estudiando Mateo, hoy vamos a empezar, estamos en el capítulo 4, vamos a iniciar desde el versículo 12 donde vemos cómo Jesús principia su ministerio. Mateo 4, versículo 12, vamos a estar estudiando desde el 12 hasta el 25. Así que si alguien que desee leerlo, es bienvenido. Amén. Amén, mi preciosa. Buenas noches con todos. Bendiciones para todos. Un abrazo fuerte, Joa, Steve, que está ahí atrás tuyo, y para todos los presentes. Ya extrañaba volver a conectarme con ustedes, pero bueno, que Dios te use, Joa, para ministrar la palabra, y estoy más que feliz por volver a verlos nuevamente. Bueno, la palabra sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: oyendo después Jesús que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y dejando la ciudad de Nazaret, fue a morar en Cafarnaúm, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y Neftalí, con que vino a cumplirse lo que dijo el profeta Isaías: el país de Zabulón y el país de Neftalí, por donde se va al mar de Tiberíades, a la otra parte del Jordán, la Galilea de los gentiles. Este pueblo que yacía en las tinieblas ha visto una luz grande, luz que ha venido a iluminar a los que habitaban en la región de las sombras de la muerte. Desde entonces empezó Jesús a predicar y decir: hagan penitencia, porque está cerca el reino de los cielos. Caminando un día Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dijo: síganme a mí, y yo haré que vengan a ser pescadores de hombres. Al instante, los dos, dejadas las redes, los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, recomponiendo sus redes en la barca con Zebedeo su padre, y los llamó. Ellos también, al punto, dejadas las redes y a su padre, los siguieron. E iba Jesús recorriendo toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio o buena nueva del reino celestial, y sanando toda dolencia y toda enfermedad en los del pueblo, con lo que corrió su fama por toda Siria, y le presentaban todos los que estaban enfermos y acosados de varios males y dolores agudos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los curaba, y los iba siguiendo una gran muchedumbre de gentes de Galilea, de Decápoli, Jerusalén, Judea y de la otra parte del Jordán. Amén. Amén, mi preciosa. Muchísimas gracias. Entonces, gracias por tu apoyo y para nosotros también es un placer tenerte nuevamente de vuelta en el grupo. La palabra del Señor dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, tú sabes que eres una ovejita del rebaño y siempre va a ir por nosotros. Amén por ello. Amén. Amén. Entonces, bueno, acá vemos que nos dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea.
Entonces yo quiero que hoy aprendamos que la mayor parte del ministerio público y oficial de Jesucristo se llevó a cabo especialmente en Galilea, ¿ya? Ese había sido el lugar que Dios había destinado para que se llevara el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también vemos que en el versículo 17, Jesús dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo que yo quiero que nosotros veamos hoy es que acá Mateo nos está especificando que cuando Jesús oyó que Juan el Bautista había sido preso, entonces él vino a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de la muerte, luz resplandeció. Esa luz que se refiere acá, que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, es la luz de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Luz resplandeció sobre ellos. Y de ahí nos dice que empieza Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, acá lo que Mateo nos quiere enseñar, Jessy, buenas noches, bendiciones, bienvenida, es que nosotros debemos considerar siempre el momento correcto. Anteriormente ya habíamos visto que Jesús había sido bautizado por Juan, ¿ya? Vemos que antes de esto yo les expliqué que llega un momento donde María en las bodas de Caná le dice a Jesús, se acabó el vino, haz algo. Y Jesús le dice a María, espera mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Jesús sabía cuándo iba a llegar su momento, ¿ya? Y sabemos que Jesús hizo el milagro de que ese fue el primer milagro que Jesucristo hizo, convirtió el agua en vino. Si a ustedes les preguntan cuál es el primer milagro que Jesucristo hizo, no se les olvide, convertir el agua en vino. Ya, él dijo, no ha llegado mi momento. Luego Jesús va donde Juan el Bautista, para las personas que recién se están conectando hoy, Juan el Bautista era la persona encargada de anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él había sido el elegido y tuvo un ministerio realmente de muchísimo éxito porque mucha gente se convirtió y se arrepintió de sus pecados y fueron bautizados por Juan. Pero Juan siempre dijo, yo les bautizo en el agua, pero va a venir uno mayor que yo a bautizarlos en el Espíritu, ¿ya? Entonces, aquí vemos que Jesús llega y le dice a Juan que lo bautice y Juan le dice, yo no soy digno de bautizarte, antes deberías bautizarme tú a mí, pero Jesús dijo que era necesario que lo bautizara para que se hiciera conforme a la justicia. Jesús se tenía que identificar con nosotros que somos pecadores. No es que Jesús haya sido bautizado porque es pecador, sino que se tenía que identificar con los pecadores, con nosotros. Y a pesar de todo, Jesús seguía conservando su humildad, todavía no es mi momento. Y él vino para humillarse y permitir que Juan el Bautista fuera quien bautizara a Jesús, que era un hombre, el rey de reyes, sin pecado alguno. Y aún así estuvo humilde, reconociendo, todavía no es mi momento. ¿Ya? Entonces, aquí lo que en este desafío de nuestro Señor al comienzo de su ministerio público, de alguna manera Mateo quiere decirnos al comenzar todo esto que debe existir un enfoque correcto en el momento preciso. No es que Jesús haya sido bautizado y luego vemos que después de que Jesús es bautizado, viene el Espíritu Santo sobre Jesús y después ese mismo Espíritu Santo le lleva a Jesús al desierto durante 40 días y 40 noches para ser probado por Satanás.
¿Ya? No quiere decir que Jesús fue bautizado inmediatamente, le dijo a Juan el Bautista, quítate que ahí voy yo, ya predicaste, ahora me toca a mí, aquí inicio yo. No, Jesucristo conservó su humildad y reconocía que todavía no había llegado el momento correcto donde él tenía que empezar su ministerio, ¿ya? Entonces, por eso aquí Mateo nos quiere mostrar, considerando primeramente el momento correcto. Y eso lo vemos en el versículo 12, donde nos dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Por qué? Porque Juan era el encargado de evangelizar en ese momento. Y cuando a Juan lo detienen, pues ya era el momento de Jesús iniciar su ministerio, porque la gente necesitaba seguir recibiendo enseñanzas, necesitaba recibir prédicas. Entonces él esperó, él ya sabía, ahora sí, parafraseando yo, ¿no? Inventando aquí más o menos, ahora llegó mi momento. Ya lo detuvieron, ahora llega el momento en que yo tengo que ir a Galilea a seguir con el ministerio que había iniciado Juan el Bautista, ¿ya? Entonces, aquí nos dice que el autor nos está diciendo varios elementos que son necesarios a considerar. En primer lugar, nos está diciendo cuál fue el lugar específico donde Jesucristo llevó su ministerio público, que lo vemos que fue en la ciudad de Galilea. Ahí fue donde Jesucristo llevó principalmente su ministerio. Y también nos muestra el momento en el cual Jesucristo comenzó el ministerio público y es precisamente cuando Juan se dio cuenta que Juan fue encarcelado. Entonces, ya vamos a aprender todo esto, porque Juan fue encarcelado, ya lo vamos a ver, solamente ténganme un poquito de paciencia. Entonces, nos dice aquí, saqué muchos apuntes, bueno. Antes de que Jesucristo, yo quiero que sepamos que antes de que Jesucristo llegara a la ciudad de Galilea a iniciar su ministerio, pues ya habían pasado un acontecimiento de cosas donde él no estaba evangelizando ni enseñando, pero de cierta manera vemos que Jesucristo estuvo sirviendo en donde quiera que él tuvo la oportunidad de presentarse. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19, no sé si alguien lo quiere leer, Juan capítulo 1, versículo 19. Amén, Cris. Amén. Buenas noches, mi preciosa. Buenas noches con todos. La Hola, palabra, Cris, ¿cómo estás? hola, Qué mi rico que estés preciosa. conectada. ¿Cómo sigue tu mamita? Mejorando, mi preciosa. Yo estoy aquí en la casita y con la bendición de Dios, pues así que hay que seguir orando y seguir confiando en Él, mi preciosa. Dale, mi preciosa. Amén. Qué chévere que te conectaste. Aunque ya un poquito tarde, mil disculpas. No, tranquila que recién empezamos. Ya, mi reina, la palabra de Dios dice así. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Ese es Juan 1:19. Amén. Ajá. Listo. Entonces, acá vemos que el primer ministerio de Jesús, que Jesús hizo con sus discípulos, perdón, me equivoqué, era Juan 3:22. Era Juan 3:22, perdóname, Juan 3:22. Ya, preciosa. A ver, dice Juan 3:22, dice, después de esto Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. Amén. Entonces, y Juan 4, versículo 1, 2, ¿qué nos dice? Un capítulo más adelante, versículo 1 y 2. Juan 4, versículo 1 y 2. Ajá. Dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos.
Amén. Entonces acá Amén. esto es antes del bautizo de Jesús, antes de que encarcelaran a Juan. Vemos que Jesús estaba, en estos pasajes nos dice que él estaba bautizando con sus discípulos, pero realmente en Juan capítulo 4 nos dice que el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, pero ahí nos especifica que no era Juan, no era Jesús el que estaba bautizando, sino realmente sus discípulos. Ellos estaban bautizando en agua, pero Jesús estaba ahí presente. Jesús estaba ahí en la obra, él estaba con ellos, ¿ya? Indica, este fue parte del ministerio que Jesús estaba haciendo presente, pero aún sin realmente comenzarlo, porque siempre estaba respetando el ministerio que Juan tenía en ese momento. Luego de esto, vemos que empieza el lugar de que él fue con sus discípulos a la boda de Canaán, le invitaron a las bodas, y ahí es donde él convierte el agua en vino. Eso está en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. Él se va con sus discípulos a esta boda. No sé si alguien lo quiere leer. Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Amén. Amén, Jessy. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieran llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenlos al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron las indicaciones. Cuando el maestro de las ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Amén. Amén. Muchas gracias, Jessy. Aquí les voy a compartir algo que no lo tenía preparado para hoy, pero mientras Jessy leía, el Señor me mostraba algo que les quiero decir sin herir susceptibilidades para las personas que son católicas y estén en este grupo. Es importante que tengamos en cuenta que en estas bodas Jesús estaba con su madre María y su madre le dice, Jesús, ya los invitados se quedaron sin vino y Jesús le dice, mujer, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Le respondió, todavía no ha llegado mi hora. Jesús no obedece órdenes de los hombres en ese momento. Él estaba sujeto a que el momento preciso era cuando su Padre Celestial se lo ordenara. Y él le dijo muy clarito, todavía no ha llegado mi hora. No es cuando tú me digas, déjame que... ¿Ya? Y luego vemos que la misma Madre María le dice a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Su misma madre aclara muy clarito que debemos hacer lo que Jesús ordena. Y Jesús nos dice que el único camino al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único camino al Padre. ¿Por qué? Porque fue Jesús quien pagó ese precio de ir a la cruz y morir por nuestros pecados. No fue nadie más. En la Biblia nadie más hizo ese sacrificio, sino nuestro Señor Jesucristo. Y Dios es un Dios celoso que Él no comparte su gloria. Entonces, esto no estaban en lo que preparé para hablar hoy, pero
cuando el Espíritu me muestra algo, yo lo hablo y a veces termino diciendo otras cosas, pero es como el Señor se mueva. Entonces aquí vemos que fue el primer milagro que Jesús hizo. Todavía no había empezado su ministerio, pero estaba dando algunas señales del poder que él tenía. ¿Para qué? Para que la gente empezara a creer en él en el momento que él empezara su ministerio evangelístico. Entonces, él empezaba a hacer estos pequeños milagritos. Después de esto, lo que Jesús hace es la limpieza del templo. Y eso lo vemos en Juan capítulo 2, versículo 13. Juan capítulo 2, versículo 13. Ahí se va siguiendo la secuencia. Jesús purifica el templo. Entonces, no sé si alguien lo quiere leer desde el 13 hasta... Bueno, desde el 13 hasta el 22, si alguien lo quiere leer, Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Amén. Amén. Okay. Ahí se van a tener que turnar. Aquí hay muchos pasajes para leer. Siempre les doy mucho estudio bíblico. La hermana Quilento. Gracias, hermano. Dice, cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de las que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de allí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por su casa, ay, me perdí, me perdí. En el 17, versículo 17. Ay, perdón, ya. Amén. Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por su casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Amén. Hasta el 22 era hermosa, ¿no? Hasta el 22, ajá. Entonces, aquí vemos que el segundo acto que Jesucristo hizo antes de empezar su ministerio en Galilea fue limpiar el templo. Él fue al templo de su padre y encontró que estas personas lo tenían como un templo de mercado. Estaban vendiendo, estaban intercambiando dinero. Entonces, lo que él hizo fue purificar todo este templo. Con un látigo sacó a toda esa gente, destruyó todas las cosas y dice que los discípulos cuando él hizo esto se acordaron de un salmo donde dice que él iba a sentir celo de la casa de su padre. Entonces lo que hizo aquí el Señor Jesucristo fue purificar, limpiar el templo, cosa que no le gustó muchísimo a los judíos y se lo ganaron más como enemigo porque le estaba desordenando de cierta manera el sistema que ellos tenían en ese momento. Entonces, ahí se aumentó más el odio de ellos hacia nuestro Señor Jesucristo. Y después de esto vemos que uno de estas personas sí quedó marcado por el testimonio que vio en él y fue Nicodemo. Y ahí sigue, en el capítulo 3, vemos la historia de Jesús y Nicodemo, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Si alguien lo quiere leer.
Todo esto, vuelvo y aclaro, estamos viendo el antes de que Jesucristo llegara a Galilea. Lo que pasó. ¿Ya? Entonces, ¿alguien nos quiere leer Juan 3 del 1 al 3? Amén. Amén, Bella. Amén. Había un hombre de la secta de los fariseos llamado Nicodemo, varón principal entre los judíos, el cual fue de noche a Jesús y le dijo: Maestro, nosotros conocemos que eres un maestro enviado de Dios para instruirnos, porque ninguno puede hacer los milagros que tú haces, de no tener a Dios consigo. Le respondió Jesús: Pues en verdad te digo que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios o tener parte en él. Amén. Amén. Entonces, aquí vemos que dice que Nicodemo estaba entre los judíos fariseos, ¿ya? Ese era Nicodemo. Y él pudo reconocer que Jesús era el maestro. Él le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Él sí lo pudo reconocer, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces Jesús le dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí el Señor le está enseñando a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Eso nosotros ya lo vimos en la enseñanza del bautizo, la importancia de nosotros volver a nacer de nuevo, que la salvación no depende de nosotros. La salvación sí depende de nosotros, pero es importantísimo que vuelvas a nacer de nuevo, ¿ya? Alguien tiene que hacerte nacer, o sea, tú no puedes nacer solo. Eso no depende de nosotros. Nosotros no podemos decidir volver a nacer, yo voy a nacer solo. No, tú necesitas un bautismo, tú necesitas ser sumergido en el agua, que ya sabemos que el significado de la sumersión en el agua es que decides morir junto con Cristo a todos tus pecados, ¿ya? Y dejas todas las cosas del mundo en el agua. Y cuando tú sales del agua, está representando que resucitas, naces de nuevo, una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y he aquí Dios hace todas nuevas. Entonces aquí él estaba diciendo: es necesario que vuelvas a nacer. Tú solito no vas a lograrlo. Tú necesitas ayuda, tú necesitas volver a nacer. Ese mensaje le dio tantas vueltas a Nicodemo que Nicodemo aceptó al Señor Jesucristo y fue una persona salva. Él decidió en ese momento empezar a vivir para él. Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos a la región de Judea y allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. Eso está en Juan 3:22. Después de ese bautizo que él hizo de lo que habló le evangelizó a Nicodemo, se fue con sus discípulos a la región de Judea y allí pasó algún tiempo con ellos y los bautizaba. Entonces, si seguimos la cronología, podemos ver que la tentación fue en el desierto de Judea y él va donde Juan. Juan es quien representaba a Jesús. ¿Sabe? Juan es quien estaba preparando la venida del Señor Jesucristo. Después de eso, Jesús con sus nuevos discípulos, vemos que fue a las bodas de Caná, a la cual había sido invitado y dio su primera manifestación milagrosa que convirtió el agua en vino. Luego vemos que él va a Capernaum, no por muchos días, hasta la Pascua, en el momento en el cual él se dirige a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, él no solamente limpia el templo, sino que también le evangelizó a Nicodemo. Y luego de eso, él vuelve a Judea. Ese fue el recorrido que Jesucristo hizo antes de que llegara a Galilea. En el versículo 22 de Juan 3 nos dice: vuelvo y repito, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Pero en Juan capítulo 4 vemos que nos dice que no era directamente Jesús el que estaba bautizando, sino sus discípulos. Pero él estaba allá haciendo presencia y evaluando la importancia del bautismo en ese momento. ¿Ya?
Acá podemos notar que el Señor no se estaba forzando las cosas, o sea, yo ya tengo que empezar mi ministerio, entonces todos ustedes se quitan y empiezo yo, no. Él estaba siendo muy humilde y estaba esperando a que fuera su momento, ¿ya? Entonces, ahora, cuando él se da cuenta que Juan el Bautista había sido arrestado. ¿Por qué fue arrestado? Lo vemos, espérenme un segundo, Juan bautizaba también, ¿no? Eso ya lo leímos. Aquí vemos, podemos leer en versículos 23 al 30 de Juan capítulo 3, del 23 al 30. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Capítulo 3 del 23 al 30. Ajá, sí. En ese tiempo Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y ciertos judíos acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos de que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente: yo no soy el Mesías, estoy aquí solo para prepararle el camino a él. Él es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra del poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Amén. Mire qué hermoso. Mire que aquí dice clarito lo que leyó Jessica en el versículo 24, es que cuando esto pasó, Juan aún no había sido encarcelado. Entonces podemos ver que vienen los discípulos de Juan y le dicen: maestro, el hombre que tú la otra vez nos mostraste y dijiste que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien tú diste testimonio, está bautizando y la gente viene a él. Pero Juan le dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que les dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Anteriormente, cuando estuvimos estudiando, cuando Juan bautizaba, veíamos que Juan decía que iba a venir uno más grande que él, a quien él no era digno ni siquiera de desatarle sus zapatos, ¿ya? Y entonces él les está diciendo: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Aquí él está reconociendo que Jesucristo es el esposo, ¿ya? Sabemos que Jesucristo es el esposo. Así pues, esté mi gozo cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Mire la humildad de Juan el Bautista acá. En ningún momento sintió celos, en ningún momento, porque él tenía un ministerio grande. Ya Juan el Bautista había preparado un recorrido largo y había tenido muchos discípulos y muchos seguidores. Pero cuando llega Jesús, él reconoce que ese es el maestro, que él estaba trabajando todo este tiempo para el maestro y le dice: es necesario que él crezca para que yo mengüe. Entonces, después de esto es que viene el arresto de Juan. Y vamos a ver por qué arrestan a Juan. A Juan lo manda a arrestar Herodes. ¿Por qué? Porque Juan fue un hombre que también lo vimos en las clases pasadas, que él predicaba del arrepentimiento. Arrepiéntese, dejen de pecar, conviértase. Juan, el ministerio de Juan, el ministerio de los apóstoles, el ministerio del Señor Jesucristo siempre fue un ministerio de arrepentimiento de pecados. Por eso es que yo siempre les he dicho, familia, que nosotros tenemos que a veces
nos molesta que nos digan la verdad. Y hay iglesias donde no te hablan del pecado, donde no atacan el pecado, no nos hablan de arrepentirnos ni de convertirnos, sino que nos venden un evangelio barato, un evangelio de extremada gracia, donde la gente, hay muchas personas en iglesias grandes que se están perdiendo porque les están vendiendo. Creen que la gracia, el vivir bajo la gracia es tener licencia abierta para pecar y no le están confrontando el pecado a la iglesia. Y las personas que vienen haciendo este estudio conmigo, nos dimos cuenta que el ministerio de Jesús siempre habló, y lo vamos a estar viendo porque ya empezó su ministerio, siempre habla del arrepentimiento, de ser unas nuevas personas, de convertirnos. No podemos seguir siendo las mismas personas de hace 5 o 6 años que conocimos de Cristo. Si nosotros somos la misma persona de hace 4 años, perdóname, pero tu lámpara está sin aceite. Y tienes que examinar lo que está pasando realmente, ¿ya? Entonces, ¿por qué Juan fue encarcelado? Precisamente porque él hablaba la verdad. Y él revelaba y él atacaba el pecado. Y a Herodes no le gustó, porque él llamaba a la gente a convertirse de sus pecados. Y Herodes fue un hombre que se casó con la mujer de su hermano. Obviamente Juan lo exhortó por esto y a Herodes no le gustó y lo mandó a encarcelar. Eso lo vemos en Lucas capítulo 3, versículos 19 al 20. No sé si alguien lo quiere leer. Hermosa, Lucas 3. 19 al 20. Amén. A ver, dice, pero cuando respondió el tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Amén. Amén. ¿Vieron? Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho sobre todas ellas, añadió además esta y encerró a Juan en la cárcel. Juan no tenía temor de decir la verdad. Hoy en día, en este mundo caído que estamos viviendo, hay muchos pastores que les da temor decir la verdad. Hay muchos pastores, de hecho hay curas que están aprobando el amor es amor, ya por miedo a decir la verdad, por miedo de ser atacados de todo este nuevo orden mundial que nos está queriendo gobernar. Juan era un hombre sin miedo a decir la verdad, no le importaba quién fuera, él exhortaba y él hablaba la verdad. Recuerden que el reino de los cielos lo arrebatamos los valientes, ¿ya? Nosotros hoy en día no nos podemos echar para atrás, tenemos que perseverar hasta el final para lograr esa corona de la vida eterna que nos promete la palabra del Señor. Y debemos de congregarnos, familia, realmente, donde nos ataquen el pecado, donde nos hablen de lo que a Dios le molesta. Ahí congrégate, no importa que te moleste, la verdad siempre nos va a doler, pero el Espíritu Santo es quien nos da la convicción. Si estás yendo a una iglesia donde solo te predican la prosperidad, tengan mucho cuidado con eso. A propósito, para las personas que están aquí, les voy a decir, porque ahorita voy a poner unas reglas nuevas en el grupo y yo lo conversé con mi esposo, porque cada vez se está añadiendo más gente al grupo. Y no sabemos, hay personas también que tienen ministerios, pero yo no sé si estamos en el mismo yugo, o sea, yo no puedo predicarles a ustedes, yo siempre les hablo del arrepentimiento, de que tenemos que cambiar, de que no nos podemos quedar en el mismo pecado estancados, hay que ser libres de eso, y no sabemos realmente qué otra cosa estén enseñando otras personas, y hay una persona que ha estado compartiendo siempre una reunión para los días miércoles y yo he respetado eso porque soy muy abierta que la gente tiene que escuchar el evangelio
para que sea libre, para que sea salva, pero tiene que escuchar el evangelio de personas que realmente estén hablando el evangelio. Yo no sé, no les conozco a ellos porque no he tenido oportunidad de entrar y nunca me interpuse en eso, pero ya esta persona también está compartiendo el jueves a la misma hora la invitación al grupo de ellos. Entonces, me va a tocar poner unas reglas nuevas. Yo ahorita eliminé el mensaje porque yo mando la reunión para el Zoom, ya es el segundo jueves que pasa, y él también manda 5 minutos después la reunión para la reunión de ellos. Entonces, voy a poner nuevas reglas porque está entrando mucha gente, de que podemos seguir interactuando como lo hacemos, pero no se pueden compartir enseñanzas de otros grupos. ¿Sí me entienden? No sé si me estoy haciendo entender, porque entonces van a compartir todos los días y a la final no sabemos realmente si están recibiendo una sana doctrina. Entonces yo tengo que tratar de cuidar lo que el Señor a mí me está confiando, porque yo tengo responsabilidad sobre ustedes. Bíblicamente, la persona que evangeliza tiene responsabilidad por cada una de sus ovejas. Entonces sí les pido que entiendan por qué voy a poner esas reglas, pero pues ya le di el chance, pensé que hoy no iba a compartir, pero hoy lo volví a hacer y pues no me parece ético, ¿no? No me parece que esté correcto y tengo que cuidar también a lo que el Señor me está confiando. Entonces vemos que Juan fue un hombre que no le dio temor decir la verdad. Gracias, Virginia. No le dio temor hablar con la verdad y pues por eso él fue encarcelado. Llegó el momento en que se terminó prácticamente el ministerio de Juan, pero él vino a este mundo y Juan cumplió su propósito hasta el final. Hasta lo último, él dio lo mejor de él. Nunca se salió de la escena, fue una persona humilde, reconoció que Jesucristo era más grande que él y entendió que ya había llegado su momento, que ya había terminado su hora. Y ahí fue cuando Jesús también entendió, ahora sí, ya llegó mi momento. Mira, aquí está diciendo Marisela que entró la semana pasada y pensó que era el grupo mío. Sí, ya, o sea, sí está mal eso. Hasta que me di cuenta y perdí la mitad de la enseñanza. Claro, ellos siempre comparten los miércoles y yo les respeté eso, ¿no? Pero pues ya que empezaron a compartir el jueves, sabiendo que yo tengo el mismo día, ya eso no me parece. Entonces sí voy a poner ahorita esa regla y si vuelve a pasar el próximo miércoles, pues me va a tocar sacar a esta persona del grupo. Se las digo para que ustedes entiendan, porque la otra vez alguien se fue súper enojada conmigo, no sé por qué, es que me voy de este grupo decepcionada de Joana, y no sé por qué si me puse a buscar el chat con ella y nunca conversé con ella y no tengo ni idea quién es. Entonces, para que ustedes sepan si elimino a alguien porque es, bueno. Permiso, yo, pero sería, no sé, sería bueno que, pues, educadamente, le comentes tú en el grupo a ella, a esta persona, así exactamente como tú lo sientes. O sea, mira, te agradezco mucho por el aporte que estás dando, pero creo que para mí y para nuestro grupo es una falta de respeto que tú pongas una prédica, una enseñanza el mismo día que yo pongo. Eso no se debe hacer. Entonces yo te digo y te pido el favor que no lo hagas. Y ahí mismo todos te vamos a apoyar. Todos te vamos a apoyar para que ella sepa que no es solamente tú, sino que todas te estamos apoyando porque de verdad que es una falta de respeto. Y sería bonito que lo hagas así para nosotros todos apoyarte en el grupo. Pero, ¿sabes qué? Que me recuerda a mi esposo y tiene razón, Jessy, gracias por ese aporte, porque es verdad, yo pensaba es poner reglas, porque como está entrando gente al grupo y yo les doy la bienvenida, añadirles las reglas del grupo, y entre esas decir que no se permite compartir otros estudios bíblicos en este grupo, porque este es el grupo que Dios me está confiando a mí, ¿me entiendes? Okay. Pero mi esposo me dice que la palabra de Dios dice que se corrige en privado. Ok, Y se está exalta bien. en público. Entonces, sí, amor, gracias. Tienes razón. Pero igual, Jessy, también gracias a ti porque cuento siempre con tu apoyo y le doy gracias a Dios por tu vida. Entonces, sí le voy a escribir al privado a esta persona, mi esposo tiene razón, pero sí voy a poner como reglas porque así como él, van a llegar más personas.
van a Pero llegar. gracias por avisarnos, porque puede pasar que sí te ataque con nosotros en el mismo grupo, ¿no? Como tú dices que te hizo la otra persona. Por eso lo decía, pero está bien lo que hace. Sí, sí, esa persona que me atacó, creo saber por qué fue por el taller de mujeres, que te acuerdas que yo te dije que era el último taller y de ahí pues iba a tener un costo. Por eso fue que ella como que se enojó y dijo, me voy desilusionada de ella. Pero pues no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo realmente. Si Jesús no cayó bien, pues menos yo, que soy una pecadora. Amén, Entonces, así es. eso, familia. Después vemos que después de eso, Juan nos dice que Jesús viajó al norte de Galilea pasando por Samaria y conoció a la mujer samaritana en el pozo. A mí me gusta mucho la historia de la mujer samaritana porque me identifico mucho con este caso. Juan 4, versículo 1, Jesús y la mujer samaritana. Los judíos no se llevaban con los samaritanos. Ellos se odiaban prácticamente. Pero aquí vemos una historia muy particular entre Jesús. Era necesario que Jesús pasara, antes de llegar a Galilea, pasara por Samaria. Y miren lo que pasó. No sé si alguien quiere leer desde el versículo 1, Juan capítulo 4. Yo le digo hasta dónde. Puede ser, yo le digo hasta dónde, si alguien quiere empezar a leer. Amén. Amén, mi preciosa. Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la Amén. mujer. Hasta ahí, mi preciosa. Amén. Gracias, Mayra. Gracias, mi reina. Mire qué hermosa esta lectura entre la mujer samaritana y Jesús. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy una mujer samaritana? Y los judíos y samaritanos pues no se tratan entre sí. Y Jesús le dice en el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, de ese agua de ese pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esta mujer le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Mire que Jesús le dice algo, ve y llama a tu marido y ven acá.
Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cuando yo les digo que esta historia me gusta mucho y me identifico con ella, es porque eso pasó conmigo. Yo antes de conocer al Señor Jesucristo, siempre estaba buscando llenar mis necesidades emocionales de una u otra manera. Yo no era una persona que me sentía capaz de estar sola, les hablo por testimonio propio. Yo siempre buscaba llenar mis carencias emocionales y me conformaba con cualquier persona que me decía qué linda eres. Yo tenía mi autoestima demasiado baja y esto le pasa a esta mujer. Ella vivía con un hombre y él le dice, y aún así, él no es tu marido y has tenido 5 maridos también, ¿ya? Y eso me pasaba a mí, siempre dejaba de salir con alguien y no podía estar sola y buscaba llenar mi falencia con otra persona y cada persona iba lastimándome más y quitándole cada pétalo a la flor que yo era en ese entonces. Y siempre tenía sed y siempre estaba buscando saciar esa necesidad emocional en la gente, en las personas, en el alcohol, y nada me llenaba. Como dice el Señor Jesús, el que bebe de esa agua siempre va a tener sed. Y eso me pasaba a mí, eso le pasaba a esta mujer samaritana. Pero Jesús le dijo muy claro, el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando yo le entregué mi vida a Jesucristo, yo me enamoré tanto de él que lo primero que hizo en mi vida fue sanar mi corazón, traer sanidad del alma, sanidad interior. Todos nosotros, cuando nosotros buscamos llenar nuestros vacíos con cualquier persona es porque tenemos heridas que nos han hecho desde niños, nos han rechazado nuestros padres, tal vez nos abandonaron, nos traicionaron y todo ese tipo de heridas se refleja en la adultez de nosotros. Y cuando yo empecé a reflejar estas heridas en mi adultez y llego a Cristo, Él empieza a trabajar cada una de esas áreas. Yo no sabía estar sola. Y cuando yo llego a Cristo, yo estuve 3 años que me llenó tanto de Él, que a mí por un momento sentí que le había cogido pereza a los hombres. Por un momento sentí, me di cuenta que no cuando le conocí a mi esposo, pero estuve 3 años sola y para mí 3 años sola es mucho, porque yo no estaba ni un mes sola. A mí no me gustaba estar sola, pero me llenó tanto y me dio tanto amor propio y me dio tanta autoestima y me empezó a mostrar realmente lo que yo quería para mi vida y empecé a esperar en Dios y cada día me llenaba más de Él y no volví a tener esa sed de buscar llenarme con los hombres, de buscar el alcohol, de buscar la rumba. Entonces aquí vemos que Él dice, cuando tú bebes de esa agua que yo te ofrezco, no volverás a tener sed y tendrás y va a ser un agua que va a fluir para vida eterna, ¿ya? Entonces eso pasa, eso pasó, esa enseñanza le dejó Jesucristo a la mujer samaritana. Entonces vemos que después de esto, pues ya Jesucristo volvió a Galilea, ¿ya? Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, nos dice el capítulo de Mateo que estamos leyendo. Ya dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, versículo 13. Ya. Dice que esta tierra de Capernaum era una ciudad difícil, era una tierra olvidada, había muchísima oscuridad espiritual. Y ahí fue donde Jesucristo inició su ministerio, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, porque es que Jesucristo vino por nosotros los pecadores. Jesucristo no vino por los santos, él mismo lo dijo en su palabra, yo vine por el pecador, yo vine por el que está enfermo, porque el que está sano no necesita ir al médico. Jesucristo vino a habitar en medio de nosotros los pecadores. En ese lugar fue donde Él inició su ministerio y el ministerio de Jesucristo realmente fue todo un éxito. ¿Por qué lo inició en ese lugar? Porque Jesús, ¿por qué no lo inició en Nazaret? Si Él era de Nazaret. Porque Jesús había sido rechazado en su propio pueblo. Y eso lo vemos en Lucas 4,
versículo 16 al 30. Si alguien quiere leer Lucas 4 del 16 al 30, traten de leer las personas que no han leído para que se familiaricen con la palabra de Dios. A mí me gusta que se familiaricen con la palabra de Dios. Entonces, si alguien quiere leer, dígame. Lucas 4 del 16 al 30. Amén. Amén, Paulita, ¿cómo estás? Tiempo sin Hola. saber de ti. A los tiempos que me puedo conectar. Bueno, amén, qué bendición tenerte. Dale, mi preciosa. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollado el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Entonces vemos que él fue rechazado en su propio pueblo, donde él nació, fue rechazado. Dice que un sábado él entró a la sinagoga y quiso leer como lo hacía de costumbre. Esto nos devolvimos nuevamente al pasado, como lo hacía de costumbre, y se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro justamente donde está la profecía de Isaías, donde hablaba de Jesús mismo. Él leyó su lectura. Pero después de esto, la gente se maravilló de las hermosas palabras de esta escritura, de lo que él dijo después de esto, y le empezaron a decir: ¿no es el hijo de José? Y sabemos que José era un carpintero. La gente no creía en él, y Jesús pues les respondió y les dijo que Jesús continuó. Seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que existe en Capernaum. Pues les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Ya, ningún profeta, dijo él, lo aceptan en su propia tierra. Y vemos que después de esto dice que al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Imagínense que ellos quisieron matar a Jesús. Entonces, por eso es que ahí no fue posible que él construyera su ministerio. Entonces, también estamos aprendiendo que Jesús no pudo hacer su ministerio en su propia tierra de Nazaret porque no había fe, ¿ya? Y no puede haber muchos milagros tampoco si no hay fe en el pueblo, ¿ya? Entonces, realmente fue significante que Jesús hizo su hogar en Capernaum y no en Nazaret. Ya conocemos los motivos. Y él habitó en una casa que lo abandonaron o que tal vez le prestaron porque no tenía nada propio en donde recostar su cabeza. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 8, versículo 20. ¿Alguien quiere leer Mateo capítulo 8, versículo 20?
Amén. Amén. Jesús le dijo a la zorra, tiene su guarida y las aves del cielo, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amén. Eso les respondió Jesús. Aquí él rinde tributo como un habitante y acá recurrió él mismo, se apartó cuando él estaba cansado. También nos dice que para que se cumpliera lo que fue dicho por el versículo 14 nos dice para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra, muerte, y luz resplandeció. Ya, entonces aquí Mateo está mirando el ministerio de Jesús como nuevamente lo habían escrito en las profecías, ¿ya? Y en Isaías, eso está en Isaías 9, versículo 1 y 2. Porque esto lo cita aquí Mateo en el versículo 14, pero esa cita está, para que ustedes sepan, está en Isaías 9, versículo 1 y 2, para que lo tengan ahí en sus apuntes. Esa era la profecía, ¿ya? Esa era la profecía que estaba prediciendo eso del ministerio de Jesús. Entonces, en la despreciada Galilea, el lugar donde la gente vivía en tinieblas y sin las ventajas religiosas y culturales de Jerusalén y Judea, ahí fue donde resplandeció la luz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también nos dice en el versículo 17, una pequeña descripción del mensaje que Jesús da, y es: desde entonces Jesús comienza a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él mismo lo dijo, arrepentidos. Ahí ya él inicia su ministerio. Aquí ya empezó Jesucristo realmente a iniciar su ministerio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay veces la gente dice, hay unas palabras donde dice el reino de los cielos y el reino de Dios. Entonces dicen, ¿cuál es la diferencia la una de la otra? Mateo lo dice el reino de los cielos. Otros evangelistas nos dice el reino de Dios. Pero ¿por qué Mateo pronuncia el reino de los cielos? No es que sean cosas diferentes, realmente es lo mismo, sino que los judíos, recuerden que Mateo era judío, y los judíos no pronuncian el nombre de Dios. Ellos no pronuncian el nombre de Dios, porque realmente, y esto es algo también, yo lo aprendí hace poco porque mi esposo me hizo la traducción verdadera. Los católicos dicen que no jurar su santo nombre en vano. Entonces lo que uno cree es que no puedo jurar por Dios en vano, pero realmente el verdadero mandamiento es no pronunciar el nombre de Dios en vano, no pronunciarlo. Entonces uno a veces dice, ay Dios mío, yo estoy trabajando en eso, porque para mí esto es un tema nuevo, ¿ya? Entonces uno dice, ay Dios mío, Dios, oh my God, Dios mío, perdóname. Entonces, los judíos no pronuncian el nombre de Dios. Ellos le tienen mucho respeto a ese nombre. Ya, por eso Mateo, al ser judío, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que comenzó Jesús a predicar, ¿ya? Y vemos también que Jesús estuvo sanando, Jesús empezó a hacer milagros sobrenaturales, Jesús sanaba a los enfermos, pero el ministerio principal de Jesús era ser un maestro predicador, y a través de sus enseñanzas y de sus prédicas se dio oportunidad para que él sanara a los enfermos, sacara a los demonios de las personas y al mismo tiempo hiciera milagros sobrenaturales, ¿ya? Esa era la prioridad del ministerio de Jesús. Eso está en Mateo 4:23. No sé si alguien quiere leer Mateo 4:23. Amén, pastora. Amén, mi preciosa. Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas
anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Palabra de Dios. Amén, mi preciosa. Amén. Entonces, aquí vemos que nos dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. Y por último nos dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia de la gente. No nos dice que él primero estaba sanando, que estaba sacando demonios y luego enseñando. La prioridad de Jesús era impactar a través de las prédicas y de sus mensajes. Y en el momento que él tenía oportunidad era que él sanaba a los enfermos y mostraba el poder que él tenía por medio de Dios que le estaba dando, por medio del Espíritu Santo, que también ya aprendimos eso. ¿Y qué dice Jesús? Arrepentidos. Entonces, el evangelio que Jesús empezó a predicar era el mismo evangelio que predicaba Juan el Bautista. Recuerden que él decía, arrepentidos y convertidos, arrepiéntanse de sus pecados, abandonen sus pecados. Entonces lo que hizo Jesús es empezar y continuar ese ministerio. Sabía que ya Juan el Bautista estaba encarcelado, él tenía que continuar con esa misma sintonía que Juan había dicho. En Mateo 3, versículo 2, no sé si alguien lo quiere leer, Mateo 3, versículo 2, dice, ¿qué nos dice? Amén. Amén, mi preciosa. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ve? Amén. Eso son palabras de Juan el Bautista, no son de Jesús. Esas son palabras de Juan el Bautista. Y Jesús empezó a hacer lo mismo. Él empezó a seguir esa misma secuencia en Mateo 4:12. Dice que cuando Jesús oyó que había encarcelado a Juan, regresó a Galilea. ¿Ya? Y es ahí donde muy probablemente él empezó a retomar su ministerio, también hablando del arrepentimiento de los pecados, porque eso es lo que anunciaba Juan, el arrepentimiento de pecados, y les anunció que ya venía un Mesías. Entonces ya la gente sabía quién era realmente Jesús, ¿ya? Entonces nos dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que yo les decía. Algunas personas dicen, ¿qué significa el reino de los cielos y el reino de Dios? Porque en otros evangelios nos habla del reino de Dios, ya les expliqué, porque Mateo es judío y los judíos tienen mucho respeto por pronunciar el nombre de Dios. Entonces, más que todo fue por eso, pero el significado realmente es el mismo, ¿ya? Y nos dice que él empieza a llamar a sus discípulos. Eso lo vemos desde el versículo 18 al 22. No sé si alguien quiere leer del 18 al 22 de ese mismo Mateo 4. Amén. Amén. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Amén. Qué hermoso. Entonces, aquí nos dice que él empezó a llamar a sus discípulos, él empezó a formar su equipo de trabajo, y dice que andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. Estas personas estaban trabajando. Pero esta no era la primera vez que Jesús conocía a estos hombres. Ya Jesús les había conocido y ellos le conocían a él. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 35 al 42. ¿Alguien quiere leer Juan 1, 35 al 42? Amén. Amén, mi preciosa. Juan 1, 35 al 42, ¿verdad? Ajá. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos,
Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Amén. Y Lucas 5:3, se los voy a leer rápido, dice, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. ¿Ya? Y entonces aquí vemos que Juan mismo estaba con estos discípulos y cuando vio pasar a Jesús, dice que el mismo Juan le dijo a sus discípulos, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios. Y estos discípulos que eran discípulos de Juan decidieron seguir. Le dijeron Rabí. Rabí significa maestro. ¿Ya? Y empezaron a seguir a Jesús. O sea que cuando Jesús los llama, no es que los vio de la nada, no, ya Jesús los conocía, ya ellos también conocían a Jesús, ¿ya? Entonces, y dice que les llamó y les dijo, echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Su industria de pesca en ese tiempo era una industria próspera y en ese tiempo los pescadores no eran pobres, ¿ya? En Marcos 1:20, no sé si alguien quiere leer Marcos 1:20. Amén. 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 Dice, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Imagínense, dice, dejándolos con los jornaleros. Jornaleros son empleados, trabajadores. Entonces vemos realmente que los pescadores no es que eran personas que eran de bajos recursos económicos. Entonces nos dice que con esto Dios no llama personas ociosas. Jesucristo, todas las personas que llamó para que estén con él, por lo general estaban trabajando en ese momento. Él no llamó a personas que estaban desocupadas. Él dice que Saúl estaba buscando los asnos de su padre cuando Dios le hizo su llamado. David estaba cuidando las ovejas de su padre cuando Dios también le hizo su llamado. Los pastores estaban vigilando sus rebaños. Amós estaba labrando en Tequía. Mateo estaba trabajando en la mesa del recaudador de impuestos. Moisés estaba cuidando el rebaño de su suegro y Gideón estaba trillando trigo. ¿Ya? ¿Y qué les dijo él? Les voy a hacer pescadores de hombres. En ese tiempo era de costumbre, era normal que un rabí, que un maestro tuviera sus propios discípulos. O sea, no era nada extraño. En ese tiempo ellos tenían esa costumbre y ellos decidieron seguir a Jesús. Ninguno puso pereques, ninguno dijo no lo voy a hacer, no quiero hacerlo. Dice que ellos dejaron al instante las redes y les siguieron. Pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. Vemos que también estaban trabajando, que remaban sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Mire, ellos dejaron al instante el trabajo que estaban haciendo, dejaron a su padre y empezaron a seguir a Jesús. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando. Entonces, ellos dejaron al instante las redes, ellos dejaron todo. Siempre
siempre seguir a Jesús implica dejar cosas. Aquí podemos ver que ellos dejaron cosas, dejaron sus trabajos, dejaron a su padre. Siempre seguir a Jesús va a implicar dejar cosas atrás. Nosotros cuando empezamos a seguir a Jesús, todos los que estamos aquí hemos dejado muchas cosas atrás, hemos renunciado a muchas cosas por seguir a Jesús. De hecho, se puede decir que muchos de nosotros renunció a su propia familia porque son los que primero se levantan en contra de nosotros cuando decidimos seguir a Jesús. Por amor a Jesús, ¿ya? No es que nos hayan obligado, Él nos da libre albedrío, Él a nadie les obligó, y ellos decidieron seguirlo porque ya lo conocían y ya sabían que él era el maestro. La mujer samaritana dejó atrás su cántaro, Mateo dejó su mesa de impuestos y el ciego Bartimeo dejó su manto cuando empezó a seguir a Jesús. Y así, un montón de testimonios más se pueden escuchar de personas que dejaron cosas por seguir a Jesús. Entonces, 23 y 25, los versículos nos dice la descripción del ministerio de Jesús en Galilea. ¿Alguien quiere leer 23 y 25 ya para terminar? De Mateo 4, versículos 23 y 25. Amén. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25. Ajá. Amén. La palabra de Dios dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otros lados de Jordán. Amén. Amén. Entonces vemos que dice que recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. A Jesús le dieron la oportunidad de... claro, bienvenida. Bienvenida, pero ya estamos terminando, mi precioso. Queda igualmente grabado. A Jesús le dieron la oportunidad de predicar en las sinagogas, porque igual ya lo conocían, ya creían realmente en él, le dieron la oportunidad de predicar en las sinagogas, ya sabían que él no era un hombre extraño y todos querían aprender de él. Vemos que y predicando el evangelio del reino, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto lo estaba haciendo porque la gente estaba creyendo en Jesús, ¿ya? Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea. Imagínense, lo seguía gente de la ciudad y de otras ciudades y o sea, de todas partes le empezaron a seguir a Jesucristo por lo que él predicaba. La gente quedaba admirada por las enseñanzas que Jesús daba. Muchos sabemos que Jesús daba enseñanzas directas y también muchas enseñanzas las dio por medio de las parábolas. Las parábolas siempre es una enseñanza de parte de Jesús y hay que saberlas interpretar. De hecho, en la misma Biblia también él explica qué significan las parábolas. Entonces, le siguió mucha gente. Jesús tenía un propósito para permitir tantos milagros que hizo en ese tiempo para poder atraer a mucha gente. Él quería enseñar a las multitudes, ¿ya? Él no quería solamente impresionarlas por los milagros. Tal vez los milagros era como un valor adicional que Dios le permitió a Jesús precisamente para que la gente se acercara y pudiera conocer realmente su salvación, conocer el evangelio. Es como si en una iglesia hay un don de sanidad y siempre que en esa iglesia oran y Dios permite que las personas se sanen, va a ser una iglesia donde va a ir siempre gente
¿Por qué? Porque es el medio por el cual Dios está usando con los dones a estas personas de la iglesia para poder predicar el evangelio, que venga gente y que el evangelio sea salvo. Porque siempre van a decir, ¿sabes qué? En esta iglesia oraron por mí y me ayudaron. En esta iglesia tienen un ministerio de restauración familiar, de restauración en los matrimonios, y de esa manera, a través de los milagros, es que va llegando gente para conocer de la palabra del Señor, de las enseñanzas. Entonces, eso es lo que podemos aprender el día de hoy, cómo inició el ministerio del Señor Jesucristo, hablando precisamente lo mismo que hablaba Juan el Bautista, de arrepentidos porque el reino de los cielos se ha llegado, o sea, prácticamente ahí ya estaba Jesús con ellos, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Realmente, familia, los que estamos aquí conectados, tenemos que estar listos, porque con todo lo que está pasando, miren, la Agenda 2030 se va a dar únicamente cuando la presencia del Espíritu Santo ya no esté aquí. Y nos estamos viendo muy a las puertas de la Agenda 2030. Y el Espíritu Santo se va a ir de esta tierra junto con su iglesia. ¿Ya? Entonces, el reino, el rapto de la iglesia está muy cerca. Está muy cerca. Nosotros tenemos que arrepentirnos, hacer un autoanálisis. Sentémonos, no en silla de escarnecedores para juzgar a mi esposo, a mis hijos, a la que se conecta, a la que predica, a esa cristiana crispeta, como digo yo, sino que nos sentemos a hacer un autoanálisis con nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo mal? Porque es que la salvación es personal. Yo me salvo es por mí misma. A mí no me va a salvar mi esposo por más que ore por mí. Yo no voy a salvar a mis hijos por más que ore por ellos. Sí tengo una promesa de salvación, ¿ya? De mis hijos. Creen en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Pero mis hijas saben que mis oraciones no les van a dar la salvación. Ellas necesitan dar ese paso de fe, acercarse a Jesús, restaurar, arrepentirse y convertirse de sus pecados, porque dice arrepentíos y convertidos. No solamente arrepentirnos, sino arrepentirnos y convertirnos, dejar de ser las personas que éramos antes. Nosotros como hijos de Dios no podemos seguir practicando el pecado. El pecado ya no nos debe gobernar a nosotros. Tenemos que reflejar siempre la presencia de Jesús en nuestra vida y prepararnos. Eso lo sabemos de las iglesias, familia, de todas las iglesias que hay en el mundo. Mucha gente, por más llena que esté la iglesia, yo creo que un 80% se queda en el rapto. Se queda en el rapto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen la lámpara. Eso lo vemos en la parábola. Más adelante vamos a aprender todo esto, la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes. Las vírgenes representan la iglesia de Dios, nosotros. ¿Ya? Y 5 estaban preparadas para la venida del novio. El novio representa a Jesús. 5 estaban preparadas y 5 no. Las vírgenes representan la iglesia, representan los creyentes, representan los cristianos. No está hablando del no creyente, ¿ya? Entonces, por eso de las iglesias, por eso la palabra dice, muchos son los escogidos, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y las iglesias están llenas de gente que realmente no tiene la lámpara, porque a ti no te hace cristiano meterte todos los jueves al grupo de vida o ir todos los domingos a la iglesia. Si tú no tienes una relación con Dios, nunca van a haber verdaderos cambios en tu vida. Yo siempre les animo a que leamos esta Biblia. Josué 1:8 nos manda a que meditemos en esta Biblia de día y de noche. Y nos dice la palabra de Dios que debemos renovar nuestros pensamientos, renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Y cómo renovamos nuestros pensamientos? A través de la palabra de Dios. Cuando nosotros comemos palabra de día y de noche, nosotros empezamos a pensar como Dios piensa y empezamos a actuar como Dios actúa y empezamos a aborrecer el pecado, empezamos a odiar el pecado porque nos estamos llenando tanto de la presencia de Dios con esta palabra. La palabra tiene mucho poder y yo les voy a compartir un video que habla científicamente comprobado el poder que tiene la Biblia en una persona que la lee una vez a la semana, en una persona que la lee 2 veces a la semana, y en una persona que la lee
todos los días. Todos los días, y yo doy testimonio de que si tú lees la palabra de Dios de día y de noche, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar porque tú ya no empiezas a pensar como tú, sino que tú empiezas a hablar como Jesús hablaba, a pensar como Jesús piensa, a actuar como Jesús piensa y a tenerle misericordia y amor a la gente, y te apartas del pecado y el pecado ya no tiene dominio sobre tu vida. Entonces, familia, preparémonos. La iglesia, el rapto de la iglesia está cerca. Nosotros, el que te esté diciendo que nosotros pasamos la gran tribulación, no es verdad. Nosotros no pasamos la gran tribulación. Nosotros nos vamos en el rapto. Entonces preparémonos, que todos los días que te levantes, tú digas, hoy mi meta es prepararme porque me quiero ir con Jesús. Quiero estar bien, ¿ya? Yo a veces cuando antes con mi esposo estábamos aprendiendo a convivir, discutíamos, yo le decía, ay no, yo no quiero perder mi tiempo peleando porque en cualquier momento viene el rato y yo no me quiero quedar aquí por una pelea. Yo no me quiero quedar aquí por discutir. Entonces, hagamos las cosas bien, reflejemos el amor de Cristo, cambiemos. Ahorita realmente siempre recomiendan leer el Evangelio de Juan. Recomiendan leer el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque ahí conoces a Jesús y todo lo que Jesús hizo por ti y conoces todo el ministerio de Jesús, ¿ya? Entonces, si vas a empezar a leer la Biblia, empieza a leer por el Evangelio de Juan. Yo les mandé un video. Cintia, tú que siempre tienes esos detallitos, te pido el favor, creo que ya te fuiste, creo que te despediste, no sé si todavía estás. A ver. Bueno, Cintia, ¿estás por ahí? Bueno, le voy a pedir el favor a una hermanita, ella tiene un video. Hola, buenas noches. Cintia, sí, Bella, ¿me ayudas a compartirles? Es un video donde les explico la aplicación de Enduring Word para que ellas puedan entender la Biblia. ¿Sí sabes cuál es? ¿Cuál? El video que yo hice enseñándoles a buscar la aplicación de Enduring Word para entender la Biblia. Ya, ok, ya. Entonces, tú lees la Biblia, empiezas por el Evangelio de Juan. Digamos que si te vas a leer todo el capítulo 1 y no lo entiendes, pídele antes sabiduría al Espíritu Santo y revelación. Y en caso tal de que no entiendas, te sugiero que vayas a una aplicación en Google que se llama Enduring Word y tú buscas Juan capítulo 1 y ellos te explican completamente bien todo. ¿Ya? Ahí está el video. Cintia lo va a compartir. Yo les hice un video enseñando la otra vez. Y eso también. Disculpe, de la que usted publicó el video Sí, últimamente, los dos. el de Enduring Word. O déjame, yo lo busco entonces, si no estás clara. Yo lo busco y se los comparto. Ya, ok. Ya. Entonces, eso, familia, no sé si hay más preguntas o oramos ya para irnos. Paz, yo tengo una pregunta. Verá, yo ya me leí el Evangelio de Juan, el de Mateo, me leí parte de el Antiguo Testamento, ya, pero de ahí ya no sé, ya no tengo la dirección. Me leí Corintios, Efesios, pero de ahí comencé nuevamente con Génesis. No sé si esté yo en lo correcto como estoy leyendo la palabra del Señor. O sea, está bien. Realmente para la persona que nunca ha leído la palabra de Dios y que recién está empezando en el Evangelio, siempre por lo general se ha recomendado empezar por el libro de Juan, porque el libro de Juan, lo que les expliqué ahorita, te da a conocer a tu Salvador. Es importante que conozcamos a Jesús y nos identifiquemos con Él. Todo lo que Él hizo por nosotros y todo lo que Él nos manda. Todo lo que Él pide, todo lo que Él espera que nosotros hagamos. Y ya de ahí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, puedes seguir leyendo, puedes leerte los Salmos, o sea, realmente no tiene importancia que estés leyendo Génesis, tampoco es que esté mal, porque en Génesis conoces a Dios. En Génesis es el Antiguo Testamento y ahí aprendes a conocer a Dios, y en el Nuevo Testamento aprendes a conocer a Jesús, y mucho más también al Espíritu Santo de Dios. Entonces no hay problema, mi bella, pero realmente si estás empezando en esto, te recomiendo que leas Juan. Primero lee Juan para que puedas conocer a
al Salvador, mucho mejor. Bueno, es importante que lo hagan todos los días por la mañana. Mire, ahorita en Mateo vamos a darnos cuenta, ya Jesús empezó su ministerio y vamos a ver lo que él empieza a decir. Que si te golpean en una mejilla, debemos poner la otra mejilla, que no debemos juzgar, que debemos perdonar. Entonces, cuando tú empiezas a leer todas estas cositas, que, por ejemplo, te puede decir airaos, pero no pequéis. Y resulta que sabes que tienes derecho a enojarte, pero no puedes pecar. ¿Cómo peco? Con mis palabras. ¿Qué estás diciéndole a tu esposo? ¿Qué le estás diciendo a tus hijos? ¿Ya? Y tal vez durante el día, tu esposo te sacó el mal genio y te dan esas ganas de tratarlo mal. Pero te acuerdas que el Señor por la mañana te dijo, oye, airaos, pero no pequéis. Entonces aprendes a controlar tu mal genio y prefieres mejor no decir nada. ¿Ya? Entonces, esas cositas así es súper lindo, porque siempre el Señor nos habla. Cuando tú coges como hábito leer la palabra de Dios todos los días, siempre el Señor te está hablando. Tal vez estás pasando un problema difícil y tú lees la palabra y justo el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. Todas esas palabras a ti te van fortaleciendo, porque sientes que Dios te está hablando y es cuando empiezas a tener paz. Entonces, les voy a mandar el video para que puedan estudiar con esta aplicación. En caso tal de que no entiendan lo que están leyendo, ellos te explican bien y vas a entender bastante. Bueno, entonces, listo familia, vamos a orar. Para retirarnos, mañana madrugamos a las 6 de la mañana para orar. A ver si hay más preguntas acá. Sí, yo les paso el video. Bueno. Ya le envié el video. ¿Ya lo enviaste? ¿Sí sabes cuál es? Sí, ya le envié ahorita. En cuanto a la pregunta que están haciendo del día del reposo, bíblicamente hay pasajes donde dicen que no debemos pelear por eso ni discutir, porque Jesucristo vino y Él abolió muchas cosas, pero sí es importante que guardemos un día de reposo. No tiene que ser necesariamente el sábado. Yo realmente sí siempre guardo un día de reposo. Para mí, el sábado yo me desentiendo de todo, con mi esposo y con mis hijos nos dedicamos a descansar y a ocuparnos de nosotros, a ver una película, a descansar, a no hacer nada. Pero realmente la palabra nos dice en el Nuevo Testamento que no peleemos por los días de reposo, ya que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para Dios, ya, y no entremos en contiendas con la gente por eso. Pero sí es importante, sí o sí, que porque el Señor mandó a descansar un día, o sea, 6 días trabajarás y 1 guardarás de reposo. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita descansar. El cuerpo necesita descansar. Entonces, sí es importante, sea sábado, sea domingo, guarda un día para descansar. Eso sí es importante. Voy a buscarles esa palabra y se las voy a mandar también, porque hay mucha gente que pelea por un día de reposo, si es el sábado o si es el domingo. Y yo siempre les he dicho, discutamos temas que nos hacen perder la salvación, los temas que realmente nos condenan. Pero si Jesucristo dijo, si Dios dijo guardar un día de reposo, y Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento, dijeron el apóstol Pablo, no peleen por los días de reposo, qué día se guarda y qué día no. Sí, guardemos un día. Porque si Dios lo dijo, que hay que guardar un día, es porque el cuerpo en verdad necesita descansar. Entonces, eso sí les puedo decir, guarden un día de reposo, sea sábado, sea domingo, pero guarden un día. En 6 días trabajarás y el 7º día descansarás, dice el Señor. Hay gente que tiene que trabajar los domingos. Entonces, no es que esté desagradando a Dios porque está trabajando un domingo. Sí o sí, a esas personas les dan un día de descanso en la semana. Ese puede ser su día de reposo, ¿ya? No se puede condenar a la gente por eso. Es el corazón de las personas y el realmente haber tenido un verdadero cambio y una verdadera transformación, porque es tu alma la que el enemigo quiere ganarse. Ya es tu alma. Y realmente el que guardes el sábado o el domingo no está en tela de juicio para condenarnos. Los pecados que nos condenan son otros. Entonces a eso también tenemos que ponerle más cuidado y apartarnos de esos pecados. Y guarda un día de reposo porque eso sí es importante. Bueno,
Entonces vamos a orar. No sé si alguien quiere orar para terminar. Para que nos vamos a descansar. ¿Alguien quiere cerrar? Nadie. ¿Por qué les da pena orar? Yo oro todos los días. Ustedes también oran todos los días, pero aquí también pueden orar con nosotros. A ver quién quiere orar. Cris. Amén. Amén, mi preciosa. Amado Padre, te damos las gracias por un día más de vida, te damos las gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Te damos las gracias también, Padre Celestial, por la vida de Joana, porque a través de ella tú nos muestras más acerca de tu palabra, más acerca de la vida, más acerca de la verdad, mi Señor. También te damos las gracias, Padre Celestial, porque tú obras de manera increíble todos los días, porque tú trabajas las 24 horas en cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras necesidades, conoces cada corazón y cada petición que tenemos y te damos a ti en oración, Señor. Tú vas obrando cada día, Señor, a pesar de nuestras aflicciones, a pesar de nuestras aflicciones, a pesar de nuestros dolores, Padre Celestial, tú estás renovando nuestras fuerzas cada día, Señor. Te agradecemos, Padre amado, por la palabra que hoy nos has dado, porque es una nueva esperanza, Señor, porque estamos preparándonos día a día, Padre Celestial, para la venida de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Te damos las gracias, como dice también tu palabra, Padre Celestial, que todos son los llamados y pocos somos los escogidos, Señor. Tú nos has dado una identidad, hoy nos creemos hijas y somos hijas de ti, Padre Celestial, y te damos las gracias por eso, mi Dios. Te doy las gracias también, Padre Celestial, por el día de hoy, por los milagros que tú me das, porque las bendiciones, Padre Celestial, yo las veo así, mi Dios. Sigue trabajando en cada una de nosotras, en cada uno de los que están conectados aquí, Padre Celestial. Cubre todas sus necesidades también, Padre Celestial. Manda ángeles en sus casas, manda ángeles en sus vidas, Padre Celestial, y que seas tú obrando, Padre Celestial, que seas tú en tu voluntad santísima, en tu voluntad infinita, Papito Dios. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos perdón por cualquier pecado que hayamos cometido, por cualquier pensamiento, Papito Dios. Seas tú perdonándonos, Padre Celestial, y ayúdanos también a perdonar a quienes nos ofenden, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser cada día como tú lo eres, mi Dios. Te pedimos y te damos gracias en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, Cris. Gracias por esa oración tan hermosa. Familia, les amo muchísimo. Dios me los Amén, bendiga. hermosa. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana y que pasen una linda noche. Hasta mañana. Bendiciones, que Dios me las bendiga. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Bendiciones Joana. para todos. Bendiciones. 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 Cintia, dime. Sí quisiera saber si mañana si hay live. Sí, mi reina, a las 6 de la mañana por TikTok. A las 6 de la mañana nos vemos por TikTok mañana, si Dios permite. Gracias por enviar el video para que ellas puedan aprender. Dios lo bendiga. Bendiciones. Amén. Dios las bendiga. Amén, mi Cris. Amén, mi preciosa. Hasta mañana. Hasta mañana. Tan bellas.